Para comenzar, como saben, esta noche el presidente tendrá su primer discurso en horario estelar para el pueblo estadounidense a las 8 de la noche. Es el primer aniversario del cierre debido al COVID-19 y el presidente le hablará directamente al pueblo estadounidense sobre los sacrificios hechos, de las más de medio millón de vidas perdidas, de la gente que ha perdido el empleo y los millones más que se han visto afectados por la pandemia. Él dará una actualización sobre el trabajo de su equipo en el mayor reto operacional que haya enfrentado el país y el trabajo hecho para incrementar rápidamente el número de vacunaciones, vacunas, vacunadores y centros de vacunación. Y va a hablar de los siguientes pasos a tomar para controlar la pandemia. Para asegurar que se está dando la claridad necesaria a medida que se prepara para dirigirse al país esta noche. El presidente va a delinear claramente su enfoque, le va a hablar francamente al pueblo estadounidense sobre lo que se requiere, pero también para dar un sentido de esperanza sobre lo que es posible. Eh, unos detalles más sobre futuros viajes. Como saben, eh, todos los principios cuando nos preparamos para interactuar con el pueblo estadounidense sobre qué contiene el plan de rescate. Como saben, el presidente, la vicepresidenta y sus esposos viajarán por el país para referirse al plan de rescate para Estados Unidos. El lunes, la primera dama viajará a Burlington, Nueva Jersey. La vicepresidenta y su esposo viajarán a Las Vegas, Nevada. El jueves irán a Delaware, Pensilvania. La vicepresidenta irá a Denver, Colorado. El miércoles, el esposo de la primera dama irá a Albuquerque y el viernes el presidente y la vicepresidenta viajarán a Atlanta, Georgia. Durante estos viajes van a hablar de los beneficios del plan de rescate para Estados Unidos, para las familias trabajadoras y van a interactuar con la gente en cada una de estas escalas sobre cómo se va a beneficiar el pueblo estadounidense de los elementos del plan de aquí en más. Van a hablar de los cheques de $1,400 que van a recibir más de 158 millones de hogares estadounidenses. Muchos comenzarán a recibirlos pronto. Van a hablar de la ampliación histórica del crédito fiscal por hijos. Van a hablar sobre la extensión del seguro de desempleo para 11 millones de estadounidenses, las decenas de millones de dólares en asistencia para los arrendatarios de viviendas, los créditos fiscales para 17 millones de trabajadores y elementos del paquete que van a reducir significativamente las primas de seguro para los estadounidenses y cómo se va a sacar a 11 millones de personas de la pobreza y se va a recortar a la mitad la pobreza infantil. Y un punto más importante para ustedes, el Departamento de Tesoro y el Servicio de Rentas Internas están trabajando para acelerar el desembolso de los cheques. Los depósitos directos comenzarían este fin de semana. Esta es la primera ola. Alguna gente en el país comenzará a recibir estos depósitos directos este fin de semana y los pagos a los estadounidenses elegibles continuarán durante las próximas semanas. Mañana, la Secretaría de la Presidencia informó que se celebraría la promulgación de esta ley. ¿Quién estará allí? Y algún republicante será invitado. La celebración de mañana será un evento bicameral, no será bipartidista. Estará el liderazgo. Estamos finalizando la lista de invitados y se la tenemos tan pronto como esté lista. En cuanto a la gira del presidente y la vicepresidenta, ¿por qué las escalas del presidente son en Pensilvania y Georgia? Este es apenas el comienzo de las actividades de el presidente, la vicepresidenta y sus esposos. Ellos estarán viajando. Es importante que visiten no solamente los estados demócratas, sino también estados republicanos y estados bipartidistas. Y esto lo verán en las próximas semanas. Obviamente,
Estos son dos lugares de los que el presidente ha hablado que es importante cumplir la promesa de enviar los cheques a los estadounidenses, los cheques de $2,000. Cuando él hizo esta campaña en Georgia, ese mensaje caló en el estado y se amplificó, pero también es un lugar que él aprecia mucho. Pero este es apenas el comienzo. Yo no leería mucho entre líneas, salvo por el hecho de que el presidente quiere hablar con la población de todo el país. Y un punto más, el juicio del policía Derek Chauvin en el caso de la muerte de George Floyd ya comenzó. El presidente ha sido informado sobre esta materia y él obviamente condenó la muerte en ese momento. Considera que el oficial debe ser condenado. El presidente no va a intervenir, obviamente, en un caso legal en curso. Él le está dando seguimiento, como muchos miembros del gobierno. Como saben, él mismo alentó a la Cámara a aprobar un proyecto de ley y está complacido que así haya sido. En términos generales, él considera que la reforma policial es un tema importante y está deseoso trabajar con los líderes del Congreso y a tomar las medidas que pueda tomar individualmente sobre esta materia. Él ha hablado del juicio y ha hablado de la muerte de George Floyd en términos personales, y eso es un reflejo de lo que él piensa a medida que esto se va desarrollando. Esto lo afectó de manera personal y reforzó su compromiso de promover la justicia racial. Por eso firmó una orden ejecutiva en el sexto día en el cargo, y él va a estar dándole seguimiento de cerca al proceso. Ayer el presidente dijo que él quería tener otras 100 millones de dosis de la vacuna de Johnson Johnson en la reserva para estar preparados. Si todo el mundo es vacunado para fines de mayo, ¿para qué se están preparando? ¿Qué pudiera ocurrir que requiera otros 100 millones de dosis? Bueno, hemos hablado de esto ayer. Una de las razones por las que ordenamos otras 100 millones de dosis es porque todavía no sabemos cuál vacuna es más efectiva con niños. Esas pruebas están en marcha con la Dirección de Alimentos y Medicinas. El presidente quiere estar más que preparado y más que abastecido para lidiar con las variantes. Esto también se puede utilizar para refuerzos, lo cual está bajo revisión de la Dirección de Alimentos y Medicinas. Él se está preparando para que estemos listos para cualquier contingencia en los Estados Unidos. Obviamente, queremos ser parte del esfuerzo mundial para vacunar a la gente en todo el planeta, y por eso asignamos $2,000 millones a COVAX. Nosotros somos de los principales contribuyentes a programas de salud mundial. Desde el primer día volvimos al seno de la OMS, y el presidente y a muchos niveles del gobierno estamos trabajando con nuestros contrapartes para lidiar con esta pandemia global. Pero su prioridad fundamental es asegurar que el pueblo estadounidense esté vacunado. Y llegado a ese punto, podremos hablar de qué viene después. Entiendo que el presidente pidió esto ayer, pero todavía no se ha cerrado el acuerdo. Apenas les pueda dar una actualización, les diré, y tendremos los detalles, pero pensamos que eso procederá. Estados Unidos le ha dicho a la Unión Europea que no inspeccione las vacunas de AstraZeneca hechas en Estados Unidos. Lo hemos dicho en privado y en público. Nos estamos concentrando en asegurar que el pueblo estadounidense esté vacunado y, por supuesto, cualquier compañía en cualquier lugar del mundo puede adquirir vacunas en cualquier parte del mundo. Y en cuanto a nuestros suministros, nuestro enfoque primordial es vacunar al pueblo estadounidense. Lo hemos dicho en privado y en público.
Sí, lo han dicho mucho, pero ¿hay alguna conversación específica con la Unión Europea diciendo no esperen esto de nuestro país, por lo menos hasta que nuestra población esté vacunada? Hemos dicho públicamente lo que he indicado y esto se ha reiterado. Por supuesto, cualquier país puede comprar vacunas de estos fabricantes directamente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la gente que viene a Estados Unidos en este momento ve a Biden como el presidente de los migrantes. ¿Es esto un cumplido desde la perspectiva de la Casa Blanca? Deme más contexto. Lo consideran el presidente de los migrantes y muchos piensan que para llegar a Estados Unidos esto no se puede hacer de un día para otro. Primero que nada, México es un socio importante para lidiar con los migrantes que vienen de Centroamérica a México hasta la frontera de los Estados Unidos. Hemos dicho en privado y en público que la mayoría de la gente que llega a nuestro país será devuelta. También reconocemos que como el presidente y nuestro gobierno han tomado la decisión de tener un enfoque humanitario para la inmigración, es permitir que los menores no acompañados vengan y sean tratados de forma humanitaria y sean recluidos en un lugar seguro mientras podemos llevarlos a hogares de acogida. Y por supuesto, hay un gran número de niños que llegan y cruzan la frontera. Tomamos esta decisión porque nos pareció que era lo más humanitario. Pero la realidad es que la gran mayoría de la gente que llega a nuestra frontera es devuelta y las estadísticas lo reflejan. Y para mantener el COVID fuera del país, ¿considera la Casa Blanca que los viajeros deben demostrar que son COVID negativos antes de llegar al país? Pero no tienen que mostrar nada así cuando cruzan la frontera, a menos que lo hagan por un punto de ingreso. Creo que ha habido confusión sobre lo que ocurre en la frontera y qué es lo que sucede cuando cruzan. El gobernador Abbott en Texas ha expresado algunas de sus preocupaciones, así que a todos nos interesan los hechos. El gobernador Abbott ha hablado de lo que ocurre en la frontera como una frontera abierta, una política de fronteras abiertas. Eso es absolutamente incorrecto. La frontera no está abierta. La mayoría de los individuos aprehendidos en la frontera se les niega el ingreso bajo el título 42. También ha sugerido que no estamos vacunando al personal de la patrulla de fronteras. Nuevamente, no hay mayor prioridad que la seguridad de la Fuerza Laboral Federal. Se ha vacunado a más de 6.400 empleados federales, incluyendo de la patrulla de fronteras. Es otro punto para aclarar. El otro elemento en cuanto a las pruebas para migrantes, las pruebas de migrantes en la frontera, estamos haciendo pruebas y el Departamento de Salud y Servicios Sociales, FEMA y otros están trabajando con las autoridades para hacer las pruebas que sean necesarias para aislamiento y cuarentena de las familias que salen de los centros de retención y estamos cubriendo el 100% de los costos de las pruebas, aislamiento y demás, pero el gobernador Abbott no coincide con eso. Pero no estoy preguntando por el gobernador Abbott, me refiero al presidente Biden, encargado del gobierno federal. ¿Por qué el gobierno federal está dependiendo de organizaciones no gubernamentales para hacer estas pruebas? Hemos hablado con gente en la frontera que dicen que los prueban solamente si muestran síntomas. Parece que hay un hueco allí. Eso no es exacto. Las organizaciones no gubernamentales y las autoridades locales tienen un papel muy importante en este sentido. Esta es una propuesta que se estructuró con el Departamento de Salud y Servicios Sociales, FEMA y otros,
para asegurar que la gente se le hagan las pruebas. Lo menciono porque el gobernador Abbott lo planteó. Queremos presentar una propuesta y la pregunta es ¿por qué él se opone a que las comunidades locales reciban los fondos que necesitan en estos esfuerzos? Bueno, el COVID es COVID. El COVID en el aeropuerto Dulles es igual que en un pueblo en la frontera. ¿Por qué es importante con la gente que llega por avión desde otros países, pero no lo requiere el gobierno federal presentar una prueba negativa, excepto cuando alguien cruza la frontera por un punto de entrada? Solamente puedo describir estas pruebas. Cuando haya más, puedo decirles. Y en cuanto a empleos, ustedes han hablado de la crisis del clima y crear empleos bien remunerados. Ahora el presidente de la AFL-CIO ha dicho que una persona que trabaja en una refinería y va a instalar paneles solares probablemente verá un recorte en sus ingresos de 75%. ¿Está al tanto el ejecutivo de eso? No sé cuál es la comparación que están haciendo. El presidente está comprometido a invertir con activistas. Quiere invertir en empleos bien remunerados y él considera que los sindicatos tienen un papel muy importante que desempeñar y que la gente reciba el respeto que merecen. El presidente es partidario de la sindicalización de la organización laboral. Él quiere trabajar con el Congreso para invertir en lo que vemos como las industrias del futuro. Los empleos en el sector del gas y el petróleo no van a desaparecer. Hay muchas industrias que, por supuesto, continúan funcionando. El gobierno saliente llenó el mercado con una serie de acciones. Nosotros estamos apuntando en las industrias del futuro, donde pensamos que irán los trabajos del futuro, y el presidente quiere seguir cumpliendo su compromiso en ese sentido. Con buen trabajo, buenos ingresos, buena paga e igualdad de paga. No sé específicamente qué está comparando con qué, pero estoy hablando del compromiso de asegurar que los empleos en la industria de las energías limpias sean trabajos sindicalizados bien remunerados. Ese es el compromiso del presidente. La Casa Blanca ha dicho que el presidente quiere volver a la normalidad, pero ¿cómo va a hacerlo y al mismo tiempo mantener el balance que en promedio 1.500 estadounidenses mueren cada día de coronavirus? Su objetivo es precisamente lograr ese balance. Y esta es una de las razones por las que él ha estado trabajando en su discurso en la última semana y tanto. Él quiere hablarle francamente al pueblo estadounidense. Sigue con el compromiso de hablar claramente de los retos que seguimos enfrentando, que se requiere del pueblo estadounidense y volver a la normalidad, pero él también quiere dar un sentido de esperanza y de lo que es posible si acatamos las recomendaciones, si la gente se vacuna cuando tiene acceso a la vacuna y qué esperar. Ese es el balance que él quiere lograr. Podemos entonces esperar pasos concretos, cambios de política anunciados en el discurso. Esta será su primera oportunidad de un discurso en horario estelar, de hablarle directamente a la nación. Todos hemos hablado de muchos de estos asuntos cada día. Millones de estadounidenses están involucrados en su día a día, trabajando y demás. Esta va a ser una oportunidad de lo que su equipo ha hecho, de explicar qué es lo que se ha hecho desde que él asume el cargo. Así que habrá noticias, pero de lo que se trata es de delinear claramente para el público estadounidense qué medidas ha tomado y qué se puede esperar. Y como él acaba de promulgar esta ley, ha decidido quién va a supervisar la ejecución.
y algunos senadores republicanos no votaron por este proyecto de ley y ahora lo están elogiando. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, los invitamos a trabajar con nosotros de aquí en adelante, porque obviamente esto que ha promulgado el presidente es algo que le interesa al país, la gente se va a beneficiar desde este mismo fin de semana y tenemos la esperanza que cuando el presidente habla de esto y tenga más reuniones con miembros del Congreso, se sumen más personas. Y en cuanto a la supervisión, como mencionamos ayer, el presidente está decidido a nombrar a alguien que se encargue de esto, pero no tengo ningún anuncio hasta el momento. El Ejecutivo se niega a hablar de una crisis, dice que es un reto y dice que la etiqueta no hace diferencia en la respuesta. Pero hay 3.700 niños bajo custodia de la patrulla de fronteras, pasan un promedio de 4 días en estos centros de reclusión. ¿Por qué dicen que esta no es una crisis? Bueno, eso es lo que han dicho Jacobson y el secretario Mayorkas. No importa cómo se lo describa, es un reto enorme, fundamental para el presidente. Indicaba ayer que el presidente tiene reuniones regulares, pero él recibió un informe sobre el viaje a la frontera y aunque no hay decisiones definitivas todavía, hay una serie de medidas bajo consideración, incluyendo identificar otros potenciales centros de reclusión para estos niños, el volver a lanzar el programa para menores centroamericanos, el programa de hogares de acogida, el tener al Departamento de Salud y Servicios Sociales involucrado en el proceso desde el comienzo. El presidente está muy involucrado en todo esto y está insistiéndole a su equipo para tomar todas las medidas que se puedan tomar para encarar lo que estás mencionando. Los niños no deberían estar en estas instalaciones que no fueron hechas para niños. Nos concentramos en recortar el tiempo que pasan allí. Estos no son sitios de vivienda permanente. Queremos llevarlos cuanto antes a hogares de acogida. Queremos llegar al fondo del problema, tomar medidas y no pensamos que sea necesario jugar con las etiquetas. Si fuera una crisis, ¿harían algo diferente? Esto es lo que estamos haciendo para enfrentar lo que consideramos que es un reto humanitario en la frontera. Nuestra responsabilidad es proyectar las políticas adoptadas, el compromiso del presidente. Eso es lo que estamos haciendo y no vemos la necesidad de ponerle nuevas etiquetas. Ningún republicano votó a favor del plan, pero están indicando que este es el sexto y que le suma al déficit $3 billones solamente este año. ¿Qué piensan ustedes del impacto a largo plazo de esta ley en la economía? Estamos en medio de dos crisis, de la pandemia, de la baja económica. Esto ha afectado a decenas de millones de personas en el país. La gente está preocupada por sus parientes, sus familiares, si se van a poder vacunar y la gente está sufriendo por el impacto en la salud mental de sus hijos que no están de vuelta en el colegio. El enfoque del presidente es en encarar esa crisis. Y yo le preguntaría a estos republicanos por qué esta no era una preocupación cuando le estaban dando recortes fiscales a la gente que gana más dinero, pero sí les preocupa cuando se trata de enviar cheques directamente al pueblo estadounidense. ¿Y cómo van a lograr que, aunque sea demócratas moderados, se sumen a otros proyectos de ley, por ejemplo, el medio ambiente?
Bueno, un plan que no existe todavía, no tiene un monto en dinero. Él ha hablado de muchos elementos de su agenda de reconstruir mejor. No hemos tomado una decisión definitiva todavía sobre el formato, la dimensión, cuál será la próxima propuesta. Eso no se le ha sometido a decisión todavía. Obviamente, él ha tenido múltiples conversaciones y reuniones, pero no hemos llegado a ese punto del proceso. Pero no van a hablar de los específicos del programa. Pero considerando que este no fue una legislación bipartidista y el presidente decía que la unidad era algo prioritario para él, va a tratar de seguir adelante buscando apoyo bipartidista en el ámbito legislativo. ¿Cómo afectará esto su proceso de toma de decisiones? Al presidente le encantaría tener apoyo bipartidista y hay otras áreas de las que él ha hablado, como ustedes saben, lo hizo en la campaña: infraestructura, modernizar el sistema de inmigración. Históricamente esto ha sido un tema de interés bipartidista. Él tuvo una reunión para hablar sobre el cáncer. Obviamente hay muchos asuntos en los cuales él piensa que hay oportunidades para colaborar. Y la oficina oval sigue abierta para acciones bipartidistas y buscar formas de trabajar juntos. En cuanto al tema de la frontera, dándole seguimiento a lo que decía el presidente de México, quien decía que el repunte de menores no acompañados era porque percibían al presidente como el presidente de los migrantes. ¿Qué dice esto de la forma en que el presidente está manejando la situación? El presidente ha sido muy claro. La embajadora Jacobson lo hizo el otro día. La frontera no está abierta. Este no es el momento de venir. La gran mayoría de la gente que llega a la frontera es de vuelta. La gran mayoría. La patrulla de fronteras y el Departamento de Seguridad Nacional publican estas cifras y las pueden ver. Nosotros seguimos con nuestra política de no devolver a menores no acompañados en un viaje tan peligroso. Esa es nuestra política, nos parece que es algo humanitario, moral, y el mundo lo ve así también. El mensaje no tendría que ser más claro. Ayer la embajadora Jacobson dijo que sí, no tendría que haber un mensaje más claro. Bueno, ella también ha hablado de algo, lo que estamos trabajando. Es un mensaje diferente. Una de las cosas que estamos haciendo, y lo mencioné un poco antes, estamos pensando en retomar algunas políticas que estaban vigentes antes. Niños que pudieran solicitar ingreso al programa de menores centroamericanos que terminó en 2017. Tenemos niños que pudieran solicitar la participación sin tener que hacer este viaje, sin tener que llegar hasta la frontera para lidiar con esto. Así que estamos buscando formas de reducir el número de menores y estamos trabajando para agilizar estos procesos, para buscar hogares de acogida seguros, para trabajar con la patrulla de fronteras. Hay múltiples retos aquí y estamos trabajando en múltiples detalles operativos y elementos específicos, pero pensamos que es un enfoque más humanitario sobre lo que está ocurriendo en la frontera y estamos buscando maneras operativas de que el proceso sea más eficiente, de agilizar el procesamiento de los menores, y cuando lleguemos al punto en que haya hogares de acogidas, muchos de ellos no podrán quedarse, tendrán que pasar por el proceso, pero seguimos buscando maneras de agilizar el proceso en el entretanto. La Unión Europea dice que la solicitud estadounidense sobre exportación de vacunas fue denegada, especialmente sobre AstraZeneca. Esto todavía no se ha autorizado en Estados Unidos. ¿Por qué tienen ustedes estas dosis que pudieran ser usadas en la Unión Europea?
porque están autorizadas allá, pero no aquí. No sé de cuáles se está hablando. Hay un reporte proveniente de Europa diciendo que Estados Unidos le dijo a la Unión Europea que no esperaran envíos de vacunas de AstraZeneca. Nosotros no hemos comprado suministros de AstraZeneca. No hay una prohibición de exportación. Y los laboratorios pueden exportar sus productos siempre y cuando cumplan con los términos de sus contratos con Estados Unidos. En los contratos del gobierno con estos laboratorios, ¿hay alguna prohibición de exportaciones? En los contratos del gobierno con estas empresas, ¿está usted hablando de dónde vamos a recibir, si le vamos a dar nuestras reservas a otros países? ¿O está hablando de si los fabricantes van a vender dosis a otros países? ¿La segunda? Perdón. Estoy tratando de entender. Dice usted si estas compañías pueden vender dosis. Bueno, es como un triángulo, porque estas empresas tienen contratos con Estados Unidos diciendo tienen que cumplir con estas y estas condiciones. ¿Alguna de esas condiciones prohíbe la exportación de dosis producidas acá? No hay prohibiciones de exportación. Los fabricantes de vacunas en Estados Unidos pueden exportar sus productos y cumplir los términos de nuestros contratos. Ellos están produciendo productos para Estados Unidos, pero pueden trabajar con otros países. En los contratos que tienen ustedes con estas compañías, ¿hay alguna provisión específica en esos contratos que digan, por ejemplo, que no pueden exportar hasta que hayan llenado las obligaciones contractuales con Estados Unidos? No tengo más detalles de los contratos, pero obviamente estas compañías pueden trabajar con otros países y vender sus productos. Los fabricantes pueden trabajar con ellos y con estos países directamente. Hemos dicho lo mismo en público y en privado. Nuestro enfoque es asegurar que el pueblo estadounidense reciba las vacunas y que vacunamos al público estadounidense. Esa es la prioridad, pero también estamos trabajando con la comunidad global para determinar cómo podemos controlar la pandemia, ya sea a través de contribuciones financieras o cómo podemos trabajar juntos para encarar las dificultades que tengan. Pero lo seguiremos evaluando a medida que haya más vacunas. La de AstraZeneca todavía no está ni siquiera aprobada. En un punto diferente, sé que el presidente no ha tomado una decisión sobre el siguiente paquete legislativo. Pareciera que hay cierto ímpetu de parte del senador Schumer de un plan legislativo sobre China. ¿Está la Casa Blanca coordinando con los líderes legislativos en esto? ¿Se va a sumar a este esfuerzo con la propuesta del senador Schumer? Seguramente pueden hablar con el senador Schumer. Yo espero que la agenda del presidente de aquí en adelante siga reflejando su agenda de reconstruir mejor, pero todavía no se ha determinado el cronograma o las dimensiones. En materia de política exterior, hablando del programa para menores centroamericanos, quiero estar segura que entendí. Están hablando de una solución inmediata de lo que está ocurriendo en la frontera. Dicen que esto cubriría unos 3.000 chicos. Lo que no entiendo es, primero que nada, ¿cuál será el proceso con los chicos que ya son parte de este proceso? Y si van a seguir procesando solicitudes. Eso ya de por sí toma meses. Se van a dar prioridades
Los que tenían prioridad en 2017 recibirán prioridad. No es una solución inmediata. Creo que no he dicho eso. Si estaban escuchando, yo hablé de una serie de pasos. Este es uno de esos pasos. Otros pasos, usted los mencionó, trabajar para agilizar la unificación de estos menores con familias de acogida e involucrar a entidades del gobierno en distintos elementos del proceso. Esto no es algo que se va a manejar en un solo paso, pero ciertamente el programa de menores centroamericanos es una parte de esto. Esta es una forma de asegurar que el programa de solicitudes para estos menores no cuando están en albergues en Estados Unidos, sino cuando están todavía en sus países, para que puedan saber antes de hacer el viaje si van a poder venir a quedarse en el país. Gracias por la aclaratoria. El presidente comparte la posición del secretario Blinken, quien dice que hay un problema de limpieza étnica. Han hablado con el primer ministro Abiy y están considerando alguna medida. Tengo una actualización de esto que recibí de mi equipo más temprano. El gobierno ha estado trabajando con el gobierno etíope para ponerle fin a la violencia, trabajar en políticas humanitarias e investigaciones internacionales. Como saben, el secretario Blinken ha hablado con el primer ministro de Etiopía en 2 ocasiones, enfatizando la preocupación de Estados Unidos sobre la crisis humanitaria que estamos viendo allí. Él mencionó que la situación sigue siendo preocupante y le ha pedido al gobierno etíope que cumpla sus compromisos y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el embajador Greenfield habló de las gestiones bilaterales y multilaterales para ponerle fin a la violencia. El presidente está muy preocupado. Él reconoce que estamos trabajando activamente. Y esto incluye darle pleno acceso a los trabajadores humanitarios y él está trabajando estrechamente con el secretario de Estado. Y siguiendo con el tema de Etiopía, el gobierno de Trump estaba muy involucrado en mediar en el conflicto entre Etiopía, Egipto y Sudán. El gobierno de Biden continuará estos procesos de mediación como han solicitado Etiopía, Sudán y Egipto. Yo la remitiría al Departamento de Estado. En cuanto al Sahara Occidental, el presidente Trump reconoció la soberanía de Marruecos en la región del Sahara Occidental. Ahora España está pidiendo un voto en la ONU pidiendo una solución gestionada por la ONU. Ya el Ejecutivo ha completado su revisión de este acuerdo que se firmó bajo Trump. ¿Y cuál es su posición? Como saben, estamos revisando muchas decisiones de Trump, incluyendo esta, pero no tengo actualizaciones en este momento. Volviendo a la frontera, un colega reportaba ayer que el Ejecutivo está considerando una instalación en California para recluir a estos menores no acompañados. ¿Han identificado el espacio para ello? ¿Qué tipo de instalación sería esta? No tengo una lista de instalaciones, pero sí puedo reiterar que parte de nuestro esfuerzo, nuestro enfoque, nuestra prioridad es identificar y evaluar instalaciones que puedan añadir capacidad segura para recluir a estos niños, con la actualización en las recomendaciones de los CDC, de los que hablamos esta semana, que nos permitiría albergar más niños en estas instalaciones. Queremos asegurarnos de tener instalaciones seguras, con licencia, para recluir a estos menores
para que puedan pasar rápidamente de los centros de la patrulla de fronteras a otros. Habrá otras que se identificarán pronto, pero no tengo nada que añadir en este momento. Y en cuanto a los viajes por el país, la lista de estados es interesante. Usted hablaba de los estados púrpura. ¿Qué es lo que esperan escuchar de los republicanos en estos estados? ¿Han escuchado mucho? ¿Funcionarios locales republicanos? Lo que hemos visto en el proceso de aprobar este plan, 400 alcaldes, muchos de ellos republicanos, hemos escuchado de gente importante en sus comunidades. Muchos que aprobaron la aprobación de esta legislación, que están recibiendo fondos en sus estados para que los policías y los bomberos puedan seguir trabajando, para que se puedan reabrir las escuelas, para que la gente en las comunidades pueda empezar a recibir cheques esta misma semana. Así que cuando hay una oportunidad, se quiere aprovechar de hablar con las comunidades sobre cómo la gente puede tener acceso a estos beneficios. Y eso es una parte muy importante de estos recorridos por el país, para que la gente entienda y poder presentar nuestros principios. ¿Quiénes han estado asesorando al presidente en la preparación de este discurso? El presidente viene trabajando en esto desde hace algún tiempo y él tiene claro qué es lo que quiere decir. Y no es muy amigo de las abreviaturas. Quiere hablar de forma directa y clara al pueblo estadounidense, y puedo decirles que cuando él trabaja en estos discursos, él hace preguntas que muchos se preguntarán, bueno, ¿qué quiere decir con esto? ¿Cómo puedo tener acceso a esto o aquello? Esa es su lectura de estos discursos. Y él reconoce esto. Hablar en un discurso en horario estelar es una oportunidad de contar una historia y de los grandes sacrificios que ha hecho el pueblo estadounidense, de decir la verdad, de hablar en forma directa sobre qué es lo que se requiere, y también de dar esperanza a la gente de aquí en más, porque como decía Caitlin, todavía estamos en medio de la lucha contra la pandemia. Él ciertamente va a hablar claramente de esto, pero él también quiere darle a la gente un sentido de que es posible, que tenemos por delante, las perspectivas que podemos esperar a medida que más y más gente en el país se vaya vacunando. El presidente visitará Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Georgia. Hay un énfasis en visitar estos estados en el comienzo de su presidencia. Él ganó en muchos estados. Él va a visitar estados donde no ganó, estados que no visitó en la campaña. Esto será parte de su deseo, su interés. Es algo de lo que hemos hablado reiteradamente. Él está comprometido a gobernar para todos los estadounidenses, no solamente en los estados demócratas o bipartidistas o como los quieran llamar. Él tiene mucho interés en esto. Y él también visitó Texas, que no es todavía un estado demócrata, pero él viajó con el gobernador Abbott porque piensa que cuando estamos lidiando con una crisis como el clima, el COVID o la baja económica, él gobierna para todos los estadounidenses y trabaja con gente de ambos partidos. El plan de asistencia incluye subsidios para cobertura médica. El presidente habló en la campaña de una opción de seguro universal. Él sigue pensando en seguir adelante con estas iniciativas
y escucharemos más del suesto. Este es el día 50 apenas, todavía falta mucho, prepárense. Sí, por supuesto, esta fue su prioridad número uno, el conseguir la aprobación de este plan de rescate. Este es un día muy importante aquí en la Casa Blanca, un evento significativo para la nación. Él está sumamente interesado en seguir adelante con el resto de su agenda y los compromisos que hizo en su campaña presidencial en los últimos 2 años. Mirando hacia adelante, él decía que quería crear una comisión de supervisión de policía en los primeros 100 días de gestión. Faltan 50 días. Vean todo lo que hemos hecho en 50 días. Todavía falta mucho para los próximos 50. No tengo un cronograma. Él sabía cuando asumió el cargo que controlar la pandemia y atender necesidades del pueblo estadounidense había mucho que hacer, pero él quiere lidiar con esta crisis que está enfrentando el país y la desigualdad racial es algo que él ha mencionado. Él lo mencionaba en la campaña y hay mucho más que él quisiera hacer. Sobre el plan de rescate, usted dijo que algunos desembolsos comenzarían este fin de semana. ¿Por qué no se hizo ese anuncio? ¿Y qué están haciendo con el inspector general y la Contraloría? El presidente considera que este es un modelo basado en la ley de recuperación, cuando se pueden mover las distintas palancas del gobierno, trabajar con alcaldes, líderes comunitarios. Es una forma efectiva de asegurar que la puesta en práctica sea eficiente en lo adelante. Hablamos de una persona ayer que va a supervisar esto. No tengo un anuncio de personal en el día de hoy, pero obviamente eso no está demorando la ejecución. El Departamento del Tesoro y el Servicio de Rentas Internas van a emitir estos cheques o depósitos directos y el Departamento de Educación estará supervisando los distritos escolares para desembolsar estos fondos. Nada de eso ha cambiado. Esto no retrasa la adopción de esta legislación y porque él quiere tener a alguien en esa posición. Esa persona trabajaría con los contralores de las distintas entidades para que el proceso no tenga contratiempos. Ha habido muchos cuestionamientos sobre los desembolsos en el pasado. Bueno, queremos evitar todos los abusos. Esto es una prioridad para el presidente. Él ha tomado ya medidas en este sentido en los últimos 50 días. Y ciertamente, en la ley de recuperación esto era una prioridad y eso seguirá siendo un punto focal. ¿Cuán importante es para el presidente Biden la estrategia de Estados Unidos hacia Irán que sea coordinada con Israel, considerando la posición de Benjamín Netanyahu? Habrán notado que hoy muchos quizá no lo saben, siendo un punto clave de aquí en adelante. Están tratando de evitar algunas de las recriminaciones públicas de cuando Joe Biden era vicepresidente. Es evidente que este convenio no le satisface a Benjamín Netanyahu. Muchos países en la región quisieran tener una perspectiva directa de qué es lo que está haciendo Irán, tener inspectores in situ, y vamos a continuar trabajando con Israel mediante una vía diplomática. Israel es un socio muy importante, pero la situación se tranquilizó una vez que se reconoció que había beneficio al tener visibilidad en el terreno. No lo tenemos desde el gobierno de Trump. ¿Cuánto le preocupa al presidente Biden lo que ha dicho Israel? Por ejemplo, lo que dijo
el jefe de la Fuerza de Defensa, sigue abierta la opción militar, ¿piensa él que es mala idea volver a este acuerdo? ¿Le preocupa a Estados Unidos que la relación con Israel pudiera arrastrar a Estados Unidos a un conflicto armado con Irán? Justamente en estos y otros asuntos. Estamos en medio de elecciones en Israel y en Irán. ¿Hay alguna estrategia de esperar al resultado de las elecciones para saber con quién van a trabajar en lo adelante? No, yo diría que la estrategia es trabajar en coordinación con nuestros aliados europeos, que seguirán siendo claves en este esfuerzo diplomático. Ciertamente, estamos viendo esto como parte de un proceso diplomático. Esperamos a ver cuál será la naturaleza del intercambio, pero no vamos a delatar el proceso diplomático. Queremos escuchar de los iraníes y de nuestros aliados en el proceso. El legislador Yarmouth parecía insinuar que el presidente quizá no tendría un presupuesto listo hasta mayo. ¿Cuándo dará a conocer el presidente su plan de presupuesto para el 2022 y presentará un plan que apunte al balance en 10 años? Hablamos un poco de esto durante la transición debido a la intransigencia de ciertos funcionarios de nombramiento político en diciembre y en enero. El no tener en posición a un director de la oficina de presupuesto no agiliza el proceso. Sabemos que hay un retraso, pero no tenemos un cronograma. ¿El presidente está de acuerdo con la insistencia de los demócratas en el Congreso de seguir canalizando reservas para programas especiales en los planes legislativos? No tenemos un plan todavía del que estemos hablando o que estemos trabajando con el Congreso. El presidente pasó 36 años en el Senado, está muy familiarizado con estos programas. Cuando tengamos anuncios, podremos hablar de estrategias legislativas y demás. Esta es una forma de conseguir que los republicanos apoyen ciertos programas. ¿Considera la Casa Blanca que esto puede abrir un camino? No tenemos un paquete legislativo del cual hablar. Llegado el momento, podremos hablar de cuál sería la estrategia legislativa, pero no estamos en ese punto. El presidente acaba de promulgar un paquete de $1.9 billón y en las próximas semanas podremos hablar más de qué vamos a hacer. En cuanto a los cheques de $1.400, defensores de los consumidores han dicho que hay cierto lenguaje en la legislación, en el proceso de reconciliación del presupuesto. Se eliminaron ciertos elementos. El presidente apoyaría una legislación independiente. ¿Y cómo espera el presidente conseguir soluciones por vía legislativa y cómo espera conseguir apoyo bipartidista para estas correcciones técnicas en cada proyecto de ley masivo como este? No sé si se requieren correcciones técnicas. Hablaré con el Departamento del Tesoro. El 90% de los pagos irán por depósito directo. La gente que paga impuestos lo tiene. Si hay otros elementos, con gusto podremos conversar para ver si se requieren cambios técnicos. Y si fuera ese el caso y se requiere una acción del Congreso, no estoy segura en este momento. La semana pasada el presidente Biden, en interacción con científicos de la NASA, decía que la gente de ascendencia india estaba tomando el control del país.
¿A qué se refería? El presidente estaba reconociendo, honrando y reconociendo el valor de la enorme contribución de los indoestadounidenses a la ciencia. Estaba hablando con una científica de ascendencia india, una figura muy importante del equipo de la NASA, y estaba reconociendo la contribución de su propia vicepresidenta. Esto refleja que los indoestadounidenses pueden contribuir considerablemente a nuestra sociedad en ciencia, educación, el gobierno. Eso es lo que estaba tratando de decir. ¿Y qué pasa con los indoestadounidenses que llegaron ilegalmente al país? ¿Qué pasa la diferencia entre los inmigrantes legales e ilegales? Debería leer un artículo sobre las propuestas del presidente sobre inmigración. Él propone una serie de correcciones o cambios en el sistema de inmigración para que se atiendan estos asuntos y estamos ansiosos por trabajar con miembros de ambos partidos. Y sobre China, el presidente va a hablar de la cumbre. Habrá reuniones bilaterales sobre esto. ¿Qué es lo que esperan que haga China para mejorar la relación con Estados Unidos? Obviamente, pienso que en esta reunión de la semana que viene era importante hacerla en Estados Unidos. El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, y el secretario Blinken estarán hablando de los retos que tenemos. No nos estamos cohibiendo o absteniendo de plantear nuestras inquietudes sobre el comportamiento de los líderes chinos, sobre Taiwán o esfuerzos recientes para frenar la democracia en Hong Kong o la relación económica. Ciertamente estos puntos se han planteado y la falta de transparencia sobre el COVID, abusos de derechos humanos, pero también hablaron de áreas de oportunidad y formas de trabajar juntos y ciertamente no se van a abstener de plantear ningún punto. Pero este será un momento importante para interactuar directamente. Sé que están ansiosos por hacerlos y cuando concluya la reunión tendremos una sinopsis. El Comité Olímpico anunció hoy que China proveería vacunas para los atletas. ¿Cuál es la respuesta a este anuncio del Comité Olímpico? ¿Significa eso que los atletas tendrán 10 días para recibir la vacuna china? Obviamente queremos asegurar que el pueblo estadounidense tenga acceso a vacunas, tener suficientes dosis para vacunar a los adultos estadounidenses para fines de mayo. Eso incluye a los atletas olímpicos, pero yo los remitiría a ellos. Dos puntos que no hemos tocado. Ayer Político publicó una encuesta donde decía que el 53% de los estadounidenses pensaba que habría que prohibir la participación de atletas transgéneros en deportes femeninos. Esto incluye 40% de demócratas que concuerdan con la proscripción y 49% de los independientes. El presidente está comprometido a promover los derechos de la comunidad LGBTQ, pero bajo la óptica de buscar unidad, ¿cree que estas opiniones tratan de proteger los derechos de las mujeres o son opiniones que el presidente debería rechazar? Las opiniones en las encuestas. La gente que se opone a las encuestas, yo no participé en la encuesta ni conozco los parámetros. El presidente considera que al margen de esta encuesta de político, que dijo, ¿no? No he visto la encuesta o el artículo, pero si el presidente considera que los derechos de los transgéneros son derechos humanos, que los chicos no deben ser discriminados y deben poder practicar deportes, él sigue pensando eso no ha cambiado.
pero yo no voy a atribuir motivación a la gente que responde a esta o a cualquier encuesta. Y sobre estos proyectos de ley contra la violencia armada, el presidente hablará con senadores republicanos sobre esta votación, y si no es así, ¿considera el presidente que puede conseguir la aprobación en el Senado en su forma actual? El presidente está personalmente comprometido a enfrentar el problema de la violencia armada y en establecer medidas de seguridad con las armas. Él le ha pedido al Congreso que actúe. Él está ansioso por trabajar con el Congreso en estas prioridades, incluyendo eliminar protecciones a los fabricantes de armas, protecciones legales. Espera que la Cámara apruebe estos proyectos de ley, y ciertamente él querrá aprovechar las oportunidades de participar. Estos no son asuntos políticos, sino de sentido común. Son esfuerzos para la seguridad de nuestros niños, del país, para asegurar que podamos reducir la violencia armada en el país. ¿Tiene el presidente planes de hablar con aliados sobre cómo obligar a China a frenar el genocidio en Xinjiang? Referirse al genocidio contra los musulmanes uigur será un tema de conversación con China directamente la semana que viene. Pero ciertamente esta conversación de mañana, yo invité al asesor de seguridad de Jake Sullivan. Hay mucho interés en la cumbre de mañana. Esperamos que la conversación cubra múltiples asuntos globales. No está enfocada en China, aun cuando este es un tema importante para muchos líderes y países, pero pensamos que van a hablar de la crisis del clima, cooperación económica, el COVID, múltiples puntos. Y ciertamente la posición de Estados Unidos es que lo que está ocurriendo es genocidio, y estamos buscando oportunidades de trabajar con otros aliados para ponerle presión a China, pero se hablará de esto directamente. Gracias.